Le metíamos un poco de misterio, pero ahora vamos a contar quién está con nosotros. Es Sebastián Serrano Alou, abogado laboralista. Nos interesa mucho hablar sobre la modificación de ley laboral y las posibles quitas de indemnizaciones, un plan que está llevando adelante el gobierno nacional. Pero pongamos un poco en contexto. Yo fuera de aire, Flor, le decía a Sebastián, que te saludo, ¿cómo andas, Sebastián? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo estás? Buenas. Le decía que se habla mucho de que están cambiando las formas de trabajo, se habla mucho de nuevas formas de trabajo, y Sebastián me decía que no, que en realidad se está volviendo a un pasado. Algo así hablábamos, Sebastián, Sí, ¿no? sí, yo te preguntaba de qué tiempo disponía, porque si tengo que arrancar, para poder darle contexto a lo que está pasando, tengo que arrancar por el siglo XIX. Bueno, y se iba a hacer un poco largo, pero bueno. ¿Tenemos tiempo, Carla? Podemos hacer un salto en el tiempo. No, puntualmente, yo me refería a que no quiero generalizar, ¿no? Pero gran parte de las nuevas generaciones, pero las viejas también, a mí me pasa seguido, por lo menos desde la comunicación, están adoptando formas laborales que prácticamente no tienen ningún tipo de derecho y que supuestamente están ancladas bajo un concepto de que tenés más libertad. Y en realidad estamos laburando todo el día. Parece que porque no trabajás bajo un patrón, que no estás en blanco, que no tenés obra social, manejás tus horarios, te pagan a veces un poquitito mejor o más inmediato, pero estás perdiendo un montón de cosas y estás todo el día laburando además. Sí, sí, tal cual. Por eso decía arrancar del siglo XVIII, del siglo XIX, que es donde se consolida más o menos el sistema económico que hoy se extiende en el occidente por lo menos. Y bueno, un mundo sin derechos laborales, a eso quieren volver. Y ya vimos cómo funcionaba un mundo sin derechos laborales, un poco como vos decís. En ese momento era más una explotación bien marcada de un empleador a un trabajador, pero ahora el cambio cultural ha llevado a una autoexplotación, que es peor todavía. Hay un filósofo surcoreano que tiene un libro que se llama La Sociedad del Cansancio, es muy chiquito, lo recomiendo, muy leíble, y ahí explica un poco cómo... Es este que tiene un nombre dificilísimo. Sí, por eso no lo dije, decilo vos si querés, te dejo... No, que es que... Yul Chulhan o algo por el De estilo. hecho habla mucho sobre la identidad y la identificación, está recopado. Sí, tiene muchos libritos chiquititos, son muy leíbles. No, y uno dice por ahí filósofo coreano y parece que es re difícil de consumirlo y no. Al contrario, entra sí. rapidísimo. Sí, Está bastante occidentalizado, de hecho él está en Alemania, radicado. Claro. Así que es muy leíble, bueno, La Sociedad del Cansancio. Él comenta cómo el sistema que se va adaptando a los cambios y va manteniendo su esencia, logró que de la explotación, sobre todo en el sistema inicial, luego llevada al fordismo, con algunas limitaciones dentro de los derechos que se lograron conquistar, pasó a la autoexplotación. Te meten en la cabeza que si vos no te va bien es por tu culpa, que tenés que vos rendir más, que vos tenés que hacer todos los trabajos posibles, que tenés que trabajar más horas de ser posible. Y bueno, en ese contexto, que no tiene nada de nuevo, sino de una adaptación al pasado más triste, es que se están dando estos cambios. Entonces, un mundo sin derechos laborales se vivió, gente que trabajaba 12, 14 horas, vivía en la miseria, no tenía vacaciones, no tenía un salario mínimo en el cual referenciarse, si bien el salario mínimo, dependiendo de la época, hoy tiene poco valor, pero en otros momentos ha tenido más valor, paritarias, bueno, un montón de cosas. Y este gobierno que se dice tan de la libertad, si en algo está recortando la libertad, es en el tema de los derechos laborales, ya sea eliminándolos, que son lo que posibilita que las personas tengan cierta libertad, como poniendo límites, por ejemplo, hoy vemos en las paritarias. Entonces, en este contexto van avanzando y no nos vamos a remontar a ese pasado, pero por ejemplo, tomemos un periodo más corto de tiempo, los últimos 50 años. En los últimos 50 años toma lo peor de distintos gobiernos que fueron muy terribles para la clase trabajadora. El que se inició con un golpe de Estado en el 76, una dictadura genocida cívico-militar, que la flamante ley de contrato de trabajo que condensó años y años de luchas, de aprendizaje y de una serie de cosas, la deformó, no la reformó, la deformó. Y de eso pudimos recuperar a cuentagotas algunos artículos, no todos, con años y años de trabajo. En los 90, lo que se denominó el menemismo, avanzó, quizás no de manera tan violenta como la dictadura, pero avanzó también en estas reformas, desembocó en este gobierno de una supuesta alianza que tuvo una ley muy emblemática, la ley Banelco. Y acá vemos, ¿quién estaba atrás de la ley Banelco? El FMI. Hoy otro actor muy importante en lo que está sucediendo que dice recorten derechos, recorten derechos. Vayan a la reforma laboral. La reforma FMI. laboral, bueno, fue una ley que se hizo con coimas, que se probó y por eso se derogó de cuajo. Fue una de las pocas que fue realmente revertida de golpe en lo jurídico, porque en los hechos después cuesta mucho volver. Vemos esto que va decantando culturalmente. Entonces estamos en esta tercera entrega, cuarta mejor dicho, porque después el macrismo vino, lo único que pudo modificar
legalmente fue la ley de accidentes y enfermedades del trabajo, que vemos que no la toca más nadie, porque ya quedó en un lugar tan terrible y se conecta con esta última reforma que anunciaron en estos días y que calculo que por eso me invitaron. Así que si quieren después entro en eso. Sí. Tengo 3 millones de preguntas, porque es cierto todo lo que decís, recontra compro, está muy bien explicado, pero a diferencia del siglo XIX, a diferencia del menemismo, de la dictadura militar y del macrismo no tanto, pero se estaban desarrollando, existen las redes sociales, lo cual potencia que estas, entre comillas, nuevas formas de laburo sean más accesibles para todo el mundo. Yo te pregunto, ¿el capitalismo se potencia y se conoce como hoy a partir de qué fenómeno no el siglo XIX, sino del siglo XVIII, la revolución industrial? Sí. El desarrollo tecnológico es connatural al capitalismo como hoy lo conocemos. O sea, hoy estamos en el capitalismo 4.0. El desarrollo tecnológico no impide que haya derechos laborales. Hoy vemos en estas redes sociales que vos contás un país que nos asombra con su tecnología. Drones que vuelan por el cielo, te traen la comida, te llevan al trabajo, edificios que cambian de colores, que te hacen lucecita, que te escriben palabras, shows de drones, bueno, autos que casi que vuelan, se sumergen en el agua. Y ese país descubrió que para poder seguir avanzando en todo eso hacía falta apoyarse en estos derechos laborales que yo hoy vengo a defender acá. Es China. China tiene su primer ley de contrato del trabajo en el 1995, si no recuerdo mal, en el 2008 la perfecciona y hoy tiene una de las leyes de contrato de trabajo más avanzadas del mundo, tomando lo que dijo la OIT, muchas de las cuestiones que acá tenemos y buscando por ese lado. Entonces, esto de las redes sociales, de la tecnología y de un montón de cuestiones nos lleva a que, por lo tanto, la persona que tiene que ser el centro, porque siempre estamos disputando eso. ¿Cuál es el centro del asunto? ¿Lo material o lo humano? ¿La tecnología y la ganancia o cómo viven las personas? Entonces, ese es el eje que no tenemos que perder. Claro. Y si ellos tienen esta ley de contrato de trabajo y tienen algunas particularidades, los tipos también participan de esto de querer consumir, de esto de autoexplotarse. China, hay mucha gente que son sumamente exigentes. ¿Sabes qué hizo China? Reconocen la Constitución y en la ley el derecho a las vacaciones. Pero como los tipos no se toman las vacaciones, agarraron y dijeron, tenemos casi 30 feriados en el año. Algunos que duran hasta una semana. Ahora tuvimos uno de los más largos hace poco, el Día del Trabajador, 5 días feriados. Entonces le dice al empleador, si vos haces que alguien trabaje el día feriado, le tenés que pagar el 300% de recargo sobre el sueldo. ¿Qué empleador va a querer hacer? Claro, entonces los tipos de entrada tienen, por decir, 30 días de vacaciones. Claro. Vos ves cuando hay uno de estos feriados, la cantidad de gente que va para un lado o para el otro, porque esos derechos hacen que la gente esté mejor y a la vez generan una rueda económica. Consumen, claro. O sea, tienen tiempo de ocio para poder consumir y además tienen un salario que les permite comprar algo de lo que se produce en ese país y también el tiempo libre para consumir servicios. Sí, algo que básicamente es lo que decías recién, hoy no está pasando, digo, estamos encaminados hacia, si se quiere, una reforma laboral pedida por el FMI. Tenemos los salarios pisados, la no homologación por parte del gobierno nacional, incluso cuando se ponen de acuerdo, como en la mercantil, tanto, digamos, la patronal como los sindicatos se ponen de acuerdo, pero el gobierno no la homologa para no tener eso de ejemplo, ¿no? Lo que decíamos que pasó ayer como primer paso a esto, si se quiere, de una posible reforma laboral es el tema de las indemnizaciones. Pero yo no termino de entender, lo que se pretende desde el gobierno es que el mismo empleador se pague para que lo despidan o para cuando lo despidan. Bueno, vamos a eso. Es muy fácil de entender. ¿Viste que hay una frase muy conocida que dice donde hay una necesidad hay un derecho? Sí. Bueno, para esta gente donde hay una necesidad hay un negocio. Y no es de ahora, es de siempre. Por ejemplo, la gente tiene la necesidad de que llegue a cierta edad, jubilarse y poder disfrutar un poco de la vida sin tener que ir a laburar porque el cuerpo ya no le da. En los 90, a partir de esa necesidad, se hizo un negocio, las AFJP, que hoy, por suerte, ya no existen. La gente en el trabajo se accidenta, se enferma, tiene problemas de salud originados en su trabajo. En los 90 se hizo un negocio con las ART, que lamentablemente esa sí están y es la que tiene el mayor paralelo con lo que pasó ahora. Y la gente cuando se queda sin laburo necesita una red de contención. Y además necesita tener alguna seguridad de que no se va a quedar sin laburo porque sí. Porque el empleador un día le va a decir no me gusta tu cara o que me dijiste tal cosa y te dejo sin laburo. Entonces están las indemnizaciones contra el despido arbitrario que las establece la Constitución. No es porque se le ocurrió a alguien decir esto tiene que estar, está en la Constitución. Entonces la gente tiene ese reaseguro de que el empleador lo va a pensar 2 veces porque tiene que pagar una indemnización que tampoco es tan cara, salvo cuando hay incumplimientos, pero porque se indemnizan esos otros incumplimientos.
y que además ese monto de dinero le va a ayudar a estar unos meses o a subsistir hasta que encontrar otro nuevo laburo, otro negocio a partir de eso. Pero todavía peor que todos los anteriores. ¿Por qué? Porque lo que se reguló en el día de ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, es algo que se viene dando con este gobierno. Primero en el DNU 7023, declarado nulo por el Fuero Laboral de la Capital Federal, que establece que en vez de indemnización se puede aportar a un fondo que va a cubrir el despido. Parecido, pero peor, a lo que pasa en la construcción. Y vemos cómo están los muchachos de la construcción hoy por hoy, donde hay mayor cantidad de accidentes, precariedad, sueldos miserables y demás. O sea, la UOCRA ya pasaba. La UOCRA ya pasa desde hace tiempo, instaurado por una dictadura también, modificado por la otra dictadura en el 60 y pico, y por la de Videla se modificó, pero manteniendo su esencia. Pero en la construcción lo que se hace es, se destina un porcentaje del salario, 12% el primer año, 8% a partir de eso, a una cuenta bancaria que tiene una tasa de interés. O sea, en cero no va a quedar nunca. Puede que no compita con la inflación en determinado momento, pero ahora ese dinero va a ir a la timba financiera, a inversiones de dudosa eficacia o de dudosa legitimidad o de dudoso todo. Vemos hoy la criptoestafa con Libre y demás, no nos da mucha certeza. Entonces lo que hizo esta resolución es lo que dijo el DNU y quedó suspendido, que volvió a incorporar la ley 27742, mal llamada ley de bases y la libertad y y muchas cosas más. Lo regula por medio de la Comisión Nacional de Valores en cuanto a que ese dinero se puede poner en fideicomisos financieros y en fondos comunes de inversión. ¿Qué laburante sabe de qué se trata eso? Ninguno. Y ahí entra en la especulación, que puede subir o puede bajar. Y puede pasar que el día que vos te despiden, vas y le decís, che, mirá, me despidieron, ¿me das la que me corresponde? Y mirá, hicimos negocios, salieron mal, te toca menos. O quebró, no te toca nada. Igual estamos hablando también de que acá todos fuimos despedidos de algún lado. Cada vez que vas a negociar tu despido, siempre te quieren pagar menos. Y en un alto porcentaje, siempre te terminan pagando menos. O porque negoció a alguien, o porque se pusieron de acuerdo los abogados, o porque vos estás hinchado las bolas y no querés seguirla durante 7 años. Pasa eso, digamos. Pasa, pero no siempre. Bueno, pero pasa mucho, lamentablemente. Que nos echaron hace pasa un año, pasa mucho, lamentablemente, y es más la regla, y lo que debería ser la regla es la excepción. Porque la ley lo que establece son indemnizaciones que no son negociables, son derechos irrenunciables. Por eso lo establece claramente, te corresponde tanto. Y por eso, por ejemplo, viste que se habla mucho, porque acá lo que hay que desmontar son falacias y sonceras que se vienen repitiendo, la industria del juicio. La industria del juicio, desde hace décadas y décadas. No, hay una industria del incumplimiento. Si vos tomás en consideración que más de la mitad de nuestra población activa no está registrada, o más o menos la mitad, y que de la que está registrada un gran porcentaje está mal registrada, si toda esa gente quisiera hacer juicio, ¿viste ese edificio que tenemos atrás? El tribunal. Sí, para la gente que no vive en Rosario, atrás nuestro está tribunales. Es toda una manzana que tiene 4 pisos, planta baja y 3 pisos más. La parte laboral es muy chiquita, es una L en el segundo piso y un pedacito chiquito en el tercer piso. Si toda esa gente hiciera un reclamo laboral, todo ese edificio no alcanzaría para los reclamos laborales. Claro. Menos de 10%, y estoy siendo bastante favorable, de los que tienen derecho a reclamar, reclaman por un montón de estas cosas. Y los empleadores especulan con eso. Y si además de que muchas veces cuando se termina en acuerdo terminan yendo a la baja, cuando terminan sentencia los intereses terminan siendo paupérrimos y te licúan el crédito, es un negocio. O sea, el negocio y la industria es la del incumplimiento. Porque los empleadores saben que los reclamos van a ser muy pocos, porque saben que aun cuando les reclamen van a poder hacer negocio, ya sea pagando menos o viniendo acá y especulando, ponen la guita en dólares o en alguna inversión y cuando terminan pagando lo que equivalía hoy a 100 y mañana tenían que ser 1000, terminan siendo 300 quizás. Claro. O sea, volviendo a de las indemnizaciones, para ver si quedó claro, no es que se sacan, sino que capaz que es hasta peor, que entran en una timba financiera y no sabes con cuánto te van a indemnizar si es que te despiden. Exactamente, no es que ya está vigente para todo el mundo, sino que por la forma en que está regulado es otro paso más para ir extendiéndolo y que se aplique a distintos casos. Porque el DNU establecía una regulación, quedó suspendida porque está pendiente que la Corte Nacional, que tiene sus tiempos, vea qué hace.
está en la ley posterior, que ahí dice que se tiene que adherir por convenio colectivo, lo cual sería un contrasentido, porque es decirle al sindicato, mira, adherí a algo que viola la Constitución. Como también esta resolución que permite la timba financiera dice que llama una consulta popular. Muchos medios levantaron consulta popular para terminar con las indemnizaciones. Y dije, che, ¿cómo es esto? Una locura. ¿Van a llamar al pueblo a votar si quieren que la Constitución esté vigente o no, si la aplicamos o no, si la cumplimos o no? No. De consulta popular poco y nada, un formulario en la Comisión Nacional de Valores que cada uno puede llenar dando su opinión. Entonces después no vamos a saber si votaron 10, 1000 o 1 millón y si dijeron me gusta, me encanta o no me gusta. Pero todo es humo para tapar esto que al final termina siendo la posibilidad que en un futuro vayan preparando el terreno para que el dinero, la riqueza, que la única riqueza la produce la gente que labura. No la especulación financiera que multiplica numeritos en el aire sin tener ningún sentido concreto. La produce la gente que labura, ustedes que hacen un servicio, que generan algo que la gente disfruta, el que produce un auto, el que produce una comida para que vos puedas comer. Bueno, esa riqueza, sacarle más todavía a la gente que la produce para ponerla en la timba y que unos pocos jueguen con eso y se la agarren cuando puedan. Me gustaría que nos digan los pasos a seguir si nos despiden. Hoy, ¿qué hacemos? Consulten a un abogado laboralista y vean que sea realmente un abogado laboralista, que tenga vocación de abogado laboralista. El abogado laboralista no les va a cobrar la consulta, les va a cobrar solamente si ustedes cobran. Por lo tanto, eso les asegura que se va a preocupar porque cobren. Claro. Porque cobren la mayor cantidad de dinero dentro de lo que marca la ley y porque cobren en el menor tiempo posible. Yo siempre le digo a mis clientes, su suerte va atada a la mía. O mi suerte va atada a la suya. Todo esto mientras se pueda. Después cuando ya esto se... Hay que aprovechar ahora. Claro. Que te despidan ahora. Que te despidan sí, porque ahora, nosotros en un momento fuimos una mafia con otro gobierno. Más atrás, bueno, hay un hecho muy luctuoso que es la noche de las corbatas, mataron al autor de la ley de contrato de trabajo, luego de torturarlo y a varios laboralistas más. Con este gobierno, no sé si en algún momento nos convertiremos en talibanes, terroristas o qué, espero que no nos sigan avanzando, pero sí, por ahora que hay abogados laboralistas y abogadas laboralistas con vocación, que hay un fuero del trabajo, porque en cualquier momento no va a haber. No sabemos si siguen avanzando, en Chile se eliminó el fuero del trabajo. Claro. Entonces, ahora que pueden, consulten. Si no los convencen, busquen otro. La consulta es sin cargo. Entonces vayan buscando y vean... Cortito quiero saber esto. Esto es el primer paso de lo que se está preparando supuestamente para una gran reforma laboral, que no sé si tendrá asidero o no, ¿no? Tenemos que ver cómo está el Congreso. Y ya ha habido un intento de gran reforma laboral en las normas que han ido sacando sucesivamente el DNU, la ley 27742 y demás. Lo que pasa es que si no reforma la Constitución siempre vamos a tener una herramienta para poder plantear la inconstitucionalidad de la norma. Tendremos favorable o desfavorable acogida dependiendo del momento político, porque el Poder Judicial es un poder político y como tal se mueve. Pero si vos ves, hay estudios muy importantes de empresas detrás de todas las normas que va alargando este gobierno, además de gente que hace negocios y demás, y las reformas que ellos largaron apuntan a las cosas centrales, porque el atacar la protección frente al despido arbitrario no es atacar cualquier cosa. La protección frente al despido arbitrario es un derecho para tener derechos. Porque si vos sabés que te pueden echar sin ningún problema, sin que le tiemble el pulso a la persona que te echa, ¿qué le vas a ir a reclamar que no te dio las vacaciones? O que no te pagó por convenio, claro, o que te debe las horas extras. Pero si vos sabés que el tipo lo va a pensar 2 veces, le decís, che, mirá, me tenés que pagar esto. Claro. Entonces, primer paso. Después, esto que eliminaron las llamadas multas, mal llamadas multas, por no estar registrado y que fomentan el no registro. No pagás más nada si vos no registraste, estás igual que el que sí registró. Claro, son los primeros pasos. Disfrazan, entonces van generando una situación en la cual se va debilitando la protección del derecho del trabajo. Yo siempre me gusta hacer gráfico, porque mis clientes son laburantes. Nos van y yo agarran un edificio que es el edificio del derecho laboral, y en vez de arrancar de arriba con martillos a derrumbarlo ladrillo por ladrillo, ponen bombas en la base y esperan que se derrumbe. Eso es lo que hicieron. Había que saber dónde poner las bombas, y sabían. Por ahora camina poco porque querían aplicarlo a casos anteriores. Los que hicieron eso son pocos, jueces y juezas hasta el momento, una minoría, pero en el devenir de las nuevas relaciones y viendo cómo se va configurando el poder político de acá en adelante, verán si pueden avanzar o no y derrumbar por completo y volver al peor de los mundos. María José dice en el chat en vivo en YouTube, ojalá nos gobernaran personas así preparadas como vos. Que es Sebastián Serrano Alou, abogado laboralista. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y a disposición cuando quieran. Gracias.